nombre es Juan Di Castro, matrícula 103-99-551, pertenezco a la sección 21. El tema que trataré en el día de hoy es la historia de los Juegos Olímpicos, partiendo desde la antigüedad hasta nuestros días. Nos dice que los Juegos Olímpicos, como su nombre lo indica, son olimpiadas de juegos deportivos y competitivos que originalmente en la antigüedad se celebraban en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia, por lo que reciben este nombre. Cada 4 años se reunían en esta ciudad los mejores atletas de cada ciudad o estado de la antigua Grecia y competían en honor a Zeus, el cual es uno de los dioses griegos. Las primeras olimpiadas se celebraron en el año 776 a.C., según la historia, y esto se sabe porque es la primera vez que se escribieron los nombres de los ganadores de una carrera, pero esto no es seguro, ya que quizás se celebraron otros antes, pero no se documentó. Estos juegos eran tan importantes, llegaron a ser tan importantes en aquella época, que las guerras y conflictos entre los reinos y los estados se detenían para la celebración de los mismos, durante los días en que se efectuaban dichos juegos. También conocemos que el primer campeón de estos juegos se conoce como Corebo, quien era un panadero de la ciudad de Elis, y no le hicieron entrega de una medalla, sino una corona de olivo. Varios historiadores griegos contaron la manera en que surgieron estos juegos, pero ninguna hasta el día de hoy ha sido confirmada. Por una parte, el historiador griego Pausanias contó que Heracles y sus 4 hermanos corrieron a Olimpia para entretener a Zeus cuando éste acababa de nacer. Pero como Heracles fue el primero en llegar y ganó, le colocaron una corona tejida de olivo en la cabeza, según la leyenda contada por Pausanias, mientras que el escritor griego Píndaro dice que fue uno de los hijos de Zeus que construyó el primer estadio olímpico en honor a su padre. En estos dos puntos planteados por el historiador y el escritor, no existe nada en concreto, pero desde este punto comenzamos a entender el contexto de esta historia, por lo que estaré también exponiéndoles sobre la historia de dichos juegos a partir del siglo XIX hasta la actualidad. Pero en todo esto hay un punto medio, y es el hecho de que luego de que estas olimpiadas se celebraran de manera ininterrumpida por los antiguos griegos por más de 1000 años, llegaron a ser prohibidas, por lo que hubo un cese de dichos juegos por un prolongado tiempo. Y no es hasta 1859 cuando un empresario rico griego decidió remontar los Juegos Olímpicos y volvieron a celebrarse. Esta vez ya no se celebraron en Olimpia, la capital de los Juegos, sino en Atenas, y solo compitieron atletas locales. Este mismo señor se encargó de empezar la reconstrucción del estadio Panathinaiko para que se pudieran celebrar los Juegos Olímpicos allí en un futuro. Luego en 1896 se celebraron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atenas, pero esta vez incluyeron atletas de 14 países diferentes. Para aquella época solo existían 9 deportes olímpicos. Luego de esto, pasados 4 años, se celebraron por primera vez en suelo extranjero, y quien tuvo el privilegio de ser la primera en albergar los Juegos fue la ciudad de París, en Francia, para el año 1900, donde por primera vez pudieron competir las mujeres. Desde entonces hasta el 2012 se han celebrado alrededor de 30 olimpiadas en la ciudad de Londres, aunque 3 ediciones tuvieron que ser canceladas por las guerras en Europa, la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Desafortunadamente ha habido una cuarta y ya la conocemos. Dentro de los Juegos Olímpicos están los Juegos de Invierno. Estos, a diferencia de los Olímpicos que se celebran en verano, estos se celebran en invierno y cuentan con juegos de nieve tales como el esquí de fondo, el patinaje artístico, hockey sobre hielo, entre otros juegos. Estos se celebran 2 años después de los Juegos Olímpicos de verano. Y también están los Juegos Paralímpicos, y como su nombre lo indica, son juegos destinados a personas con discapacidad física, mental y sensorial. Estos fueron fundados por Ludwig en 1960. Los Juegos Olímpicos actuales han cambiado bastante, y es notorio ya que los atletas no compiten por una corona de olivo, sino por medallas de oro, medalla de plata y medalla de bronce.
Todos hemos visto el símbolo de los Juegos Olímpicos, pero muy pocos saben su significado, y este representa la unión de los países y el cese de la guerra por la paz. Los Juegos se inauguran en una ceremonia en la que todos los atletas de diferentes países participantes desfilan con sus respectivas banderas, pero el momento más importante es cuando se lleva la antorcha olímpica, la cual no se apaga, y esta se enciende y continúa encendida durante los Juegos hasta su culminación, y luego es llevada hasta el lugar donde se celebrarán los próximos Juegos. Ahora, los Juegos se han extendido, a diferencia de antes, que eran solo 9 juegos, ahora son 35 juegos, y en ellos participan hombres y mujeres con un único fin, el cual es ganar una medalla de oro. Estos juegos son organizados por el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, el cual se encarga de la preparación y realización de los juegos.